Buenos días, como os decía, soy Oreto Plumet, directora comercial de ASPI. Y en primer lugar, darle las gracias a todos por su asistencia a este webinar sobre prevención frente al melanoma. Hoy estarán con nosotros Carmen Serrano, directora de Medicina del Trabajo de ASPI Prevención, Nicolás Achcar, director de Telemedicina Clínica de ATRIS, y como invitados por parte de ISDIN estará Marianne Gimisó, responsable de formación de la zona de Levante. Como sabéis todos, el pasado 13 de junio celebramos el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel. Cada año se diagnostican en España más de 6.000 nuevos casos de melanoma y unos 78.000 de cáncer de piel en general. Por ese motivo, y en la misma línea de este último año, donde llevamos haciendo y realizando distintos webinars, nuestro objetivo sigue siendo acompañar y asesorar a las empresas. Y mucho más con este tema, ¿no? Donde decidimos realizar este webinar para de alguna forma ayudar a sensibilizar a todas las empresas de la importancia de las medidas preventivas que son necesarias y ver sobre todo cómo os podemos ayudar con una serie de prácticas y de actuaciones y de medidas que os iremos explicando a lo largo de este webinar. Como hemos hecho en otras ocasiones, si os parece, para que todo sea un poco más dinámico, vamos a ir atendiendo a las exposiciones y en el chat dentro del panel, al margen derecho, veréis que podéis ir planteando cualquier duda, cualquier consulta que queréis realizar y luego al final de la ponencia podremos atender todas y cada una de ellas. Os facilitaremos también toda la información y la documentación a los asistentes. Y si en algún momento dado se nos quedara alguna sin atender, no os preocupéis porque os daremos respuesta de alguna forma. Muchísimas gracias y empezamos. Carmen. Buenos días a todos. Encantada de estar aquí, pudiendo compartir con ustedes qué es lo que desde Medicina del Trabajo podemos hacer para ayudar a prevenir el cáncer de piel y concretamente el melanoma, ¿no? Yo voy a hablar muy pocos minutos porque creo que lo importante son los componentes de la mesa que van a hablar después. Yo simplemente quería centrar un poco por qué hablamos de melanoma en un servicio de prevención ajeno, ¿no? Desde el ámbito de la medicina del trabajo. Entonces, nosotros, el melanoma está encuadrado dentro de lo que son el riesgo dérmico laboral, ¿no? Y como ante cualquier riesgo laboral, pues nosotros tenemos unas actuaciones de prevención del riesgo y unas actuaciones de promoción de la salud. Si me pasas, Pili. Esto es. El riesgo dérmico es un riesgo que nosotros valoramos en muchísimos trabajadores. Hay muchísimas evaluaciones de riesgo donde se nos identifica el riesgo dérmico porque hay muchas sustancias, muchos agentes en el entorno laboral que son capaces de producir lesiones dérmicas y por tanto es objeto muy importante de nuestra labor. Es quizá de los riesgos, además del osteomuscular, que es el riesgo que más valoramos, quizá el riesgo dérmico sea el riesgo más presente en la mayoría de los trabajadores, por esa gran cantidad de trabajos, tareas donde lo identifican nuestros técnicos y por tanto nosotros aplicamos la vigilancia de la salud. ¿Cuáles son estos agentes que son causantes de riesgo dérmico? Si me pasas, Pili. Pues hay muchos agentes causantes del riesgo dérmico. Algunos son más, se nos viene a todos a la cabeza, como son los agentes químicos, ¿no? Pero también tenemos agentes mecánicos, como puede ser la fricción, el polvo, la presión, o agentes físicos como la radiación, la humedad o el calor. Concretamente la radiación solar es el agente causal más importante del melanoma, ¿no? También tenemos agentes de tipo biológico, como virus, bacterias, parásitos, plantas, insectos que pueden producir lesiones dérmicas y son agentes causantes de este riesgo dérmico en el entorno laboral. ¿Me pasas, Pili? Cuando nosotros nos enfrentamos a un riesgo laboral, el riesgo dérmico en este caso, nosotros tenemos que hacer dentro de vigilancia de la salud individual pues un interrogatorio específico y una exploración específica. En el caso del riesgo dérmico, pues el interrogatorio
no solamente va dirigido a los aspectos relacionados con la actividad laboral, sino también tenemos que considerar otros aspectos que son relacionados con aspectos no laborales, como pueden ser los hábitos de vida, la cantidad de horas de exposición solar que tiene la persona en su actividad no laboral, cuáles son sus hobbies, si utiliza productos químicos para bricolaje o si hace alguna actividad que maneje productos químicos o que se exponga a radiación solar, deportes al aire libre, deportes de vela o trabajar en una huerta que tengas en tu casa y aprovecha los fines de semana para trabajar, ¿no? Todos estos factores que influyen mucho en el riesgo dérmico los consideramos también cuando hacemos la vigilancia de la salud individual. Porque cuando nosotros hacemos la vigilancia de la salud no solo tenemos que detectar lesiones derivadas del daño laboral, sino aquellas lesiones que no están provocadas por el daño laboral, pero que sí pueden influir en las lesiones o el daño que puede producir el agente en los trabajadores, ¿no? Entonces, a veces nosotros establecemos medidas preventivas no solamente dentro del ámbito laboral, sino también hacemos consejos preventivos del ámbito no laboral, ¿no? Y muchas veces detectamos lesiones en los trabajadores que no son lesiones laborales, pero que tenemos que necesitar de un informe de un especialista, en este caso de un dermatólogo, para poder, porque la lesión que hemos detectado en el trabajador puede condicionar su exposición al riesgo dérmico. Si me pasas, Pili. Entonces, tanto el daño producido por la exposición al riesgo dérmico como las lesiones que pueden afectar a la exposición del riesgo dérmico, básicamente son los 4 grupos de lesiones que hemos puesto aquí, ¿no? Patología dermatosis, dermatitis, quemaduras y cáncer dérmico. A grosso modo, estas son las patologías que más manejamos cuando nos enfrentamos a un riesgo dérmico. En prevención, ¿qué hacemos con el riesgo dérmico? Pues como cualquier otro riesgo, ¿no? Pues lo que hacemos es identificarlo, nos lo identifica la evaluación de riesgos, valoramos, vigilamos el riesgo con una vigilancia de la salud específica, hacemos un diagnóstico precoz de las lesiones y establecemos medidas preventivas, ¿no? Esta es básicamente nuestra labor desde el ámbito de la prevención de riesgos laborales en relación al riesgo, que en este caso es el riesgo dérmico. Pero nosotros, ¿me pasas, Pili? Como decíamos antes, nosotros no solamente hacemos prevención, sino que también hacemos promoción de la salud. La promoción de la salud es un conjunto de actividades sanitarias que están encaminadas a mejorar la salud global de los trabajadores, tanto de aspectos laborales como de aspectos no laborales. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales ya la consideraba y la Guía Básica de Orientación de la Vigilancia de la Salud, que es un documento, uno de los últimos documentos que orientan nuestra actividad, que es del año 19 y que lo publicó el Ministerio de Sanidad, pues también contempla cómo deben de ser esas actuaciones de cribado poblacional que hacemos en promoción de la salud. Entonces, en este documento se dice que los cribados poblacionales que hagamos desde Vigilancia de la Salud, que hagamos desde Medicina del Trabajo, deben de cumplir una serie de requisitos, que son los mismos requisitos que cumplen los cribados poblacionales que hace Salud Pública. Es decir, que están sujetos a un documento marco sobre el cribado poblacional que establece cuál debe ser la estrategia para establecer una de estas actividades de cribado poblacional. Entonces, si me pasas, Pili. El documento de estrategia de cribado poblacional, que es el que hace referencia a ese documento, establece cuáles son los aspectos que hay que considerar para establecer a dónde vamos a dirigir nuestra actividad de cribado poblacional. Tiene que ser un problema importante para la salud, tiene que ser una enfermedad bien definida, con una historia natural conocida, es decir, de la que sabemos cómo va a evolucionar la enfermedad. Tiene que tener un periodo de latencia de la enfermedad detectable, es decir, cuando la enfermedad todavía no se ha manifestado, tiene un periodo en el que tú puedes detectarla. Tiene que tener unas actividades de prevención primaria coste-beneficio adecuadas. Las pruebas que hacemos en este cribado deben ser simples y seguras, eficaces, aceptables, con evidencia científica de que el diagnóstico y el tratamiento son eficaces, la evidencia de que la existencia de esa fase preclínica va a condicionar un tratamiento más eficaz, una evidencia científica, por supuesto, del tratamiento,
Y luego, pues que haya una población bien definida y un coste equilibrado de las pruebas. Y que estas pruebas no produzcan daño en el trabajador, ¿no? O en este caso en el trabajador, en general en la población. Claro, tú no puedes hacer un cribado poblacional a base de TAC o de biopsias o de endoscopias, ¿no? Porque, claro, esto es una técnica que para cribado poblacional no está indicado por la poca eficacia coste-beneficio y lo agresivo que puede ser la prueba para la población en general. Y además, cuando nosotros marcamos los objetivos de un programa de promoción de la salud, pues tienen que estar sujetos, estos objetivos siempre tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y fijar un plazo para obtener resultados y analizar el programa, ¿no? Este es el método que se conoce con esas siglas y que son el método que utilizamos cuando fijamos objetivos en cribados poblacionales. Entonces, pues lo mismo que antes decíamos que hacíamos en prevención, pues ahora podemos resumir qué hacemos en promoción de la salud desde medicina del trabajo. Primero, identificamos la necesidad, luego establecemos las actividades, hacemos un diagnóstico precoz para conseguir un tratamiento temprano. Esas son nuestras actuaciones resumiendo en promoción de la salud. Entonces, en el caso del cáncer de piel, ¿me pasas, Pili? En el caso de cáncer de piel, lo comentaba Oreto hace unos minutos, es un cáncer, uno de cada 3 cánceres que se diagnostica es un cáncer de piel, ¿no? Entonces, cada 9 minutos se dice que muere una persona de cáncer de piel. Yo no me voy a extender concretamente en estas cifras porque seguro que Nicolás seguro que lo explica mejor. Yo solo quería encuadrar y ver que realmente es un problema de salud que sí es que es un problema de salud importante y que merece la pena abordarlo desde todos los aspectos y sobre todo desde medicina del trabajo, porque nosotros tenemos un amplio porcentaje de población sana que acude en nuestras instalaciones y que son un objeto muy importante para prevención y concretamente prevención del cáncer de piel, porque podemos prevenir en muchos casos 1 de cada 3 cánceres, que es una labor muy importante, ¿no? Y dentro de los cánceres de piel, si me pasas, Pili. Dentro de los cánceres de piel, sin duda ninguna, el melanoma es un cáncer especialmente importante de hacer una prevención precoz, porque es un cáncer especialmente agresivo y es un cáncer que cuando muchas veces se diagnostica, pues ya el tumor se ha extendido, ¿no? Porque tiene la capacidad de metastatizar muy rápidamente y entonces es un tumor que, si me permiten, es bastante puñetero, ¿no? Porque consigue el objetivo de matar a los pacientes a poco que se lo propongan, ¿no? De hecho, las cifras lo dicen, ¿no? De 3.600 casos diagnosticados, 510 muertes anuales, o sea, es un porcentaje muy alto, ¿no? Porque se diagnostica muchas veces en unas fases avanzadas, porque las personas no siempre le dan importancia a las lesiones que ven, la importancia que luego realmente tienen. Y cuando nosotros visitamos a los trabajadores y le vemos lesiones que nos pueden parecer sospechosas, pues siempre le aconsejamos que vaya al dermatólogo y unas veces hacen caso y otras veces no, ¿no? Porque no siempre la lesión tiene un aspecto tan malo como para insistirle y hacerle mucha fuerza con que vaya al dermatólogo, ¿no? Siempre es un aspecto que puede llegar a tener duda y entonces muchas veces ese consejo que nosotros hacemos, pues la persona no consulta con su dermatólogo, se retrasa la cita, se le dan cita tarde, se olvida y bueno, pues eso, esa prevención que podíamos haber hecho muchas veces pues cae en saco roto, ¿no? ¿Si me pasas, Pil? Entonces, bueno, pues dentro de lo que es la promoción de la salud en medicina del trabajo, creemos que la prevención del melanoma pues cumple todos esos requisitos que hemos visto en la estrategia y en los objetivos, ¿no? Es un problema de salud importante, tenemos herramientas buenas para hacer el diagnóstico y sin duda la telemedicina es una herramienta extraordinaria. La telederma que ahora, bueno, vamos a presentar es una oportunidad fantástica de poder hacer un diagnóstico en caliente, un diagnóstico nada más veamos la lesión, en ese momento podemos hacer una fotografía, podemos enviarla y la persona recibe un diagnóstico y bueno, quizá en alguna ocasión ese diagnóstico le puede salvar la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues cumple todos esos requisitos que nosotros hemos establecido dentro de promoción de la salud,
tanto para establecerlo como objetivo de prevención y para que sea un objetivo que cumpla los criterios de los métodos que tenemos que utilizar para hacer este tipo de promoción de la salud en el entorno laboral. Nosotros tenemos un programa de organización saludable para telederma, tenemos también otros programas de organización saludable para riesgo cardiovascular y para algunos otros que seguro que ya conocen. Pero también hemos estructurado un programa de organización saludable en relación a la medicina, a la telemedicina relacionada con la salud dérmica, ¿no? En estos programas de organización saludable, que seguro que ya conocen porque tenemos otros muchos, pues siempre hay una parte que lo que intenta es informar y concienciar a los trabajadores, y luego existe la posibilidad de hacer el diagnóstico de las lesiones que los trabajadores consideren o que tras consultar con el médico, pues el médico considere que debe diagnosticarse, ¿no? Este es el programa completo. Pues hay veces que la empresa prefiere primero hacer un programa de concienciación y luego ya hacer las actuaciones. En fin, hay veces que directamente se pasan a campañas, que también se pueden hacer campañas de detección precoz, pero bueno, el programa de organización saludable, digamos que es el formato más completo dentro de lo que podemos ofrecer en organización saludable. Y bueno, yo no quería cansarles más porque lo mío era solo encuadrar el tema dentro de la medicina laboral, y ahora seguro que mis compañeros lo hacen más ameno que lo que he podido hacer yo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carmen. Bueno, Nicolás. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos y gracias por estar aquí. Ya lamento los primeros minutos que tenía la cámara sin estar activa, pero bueno, solucionados los temas técnicos, vamos a ello. De lo que voy a hablar, muchas gracias, Carmen. La verdad me has hecho una introducción muy buena a lo que vamos a hablar. Nosotros desde hace años pensamos que la medicina laboral es un campo donde podemos hacer mucho bien en cuanto a diferentes especialidades. Nosotros siempre en Atlas hemos dedicado más al tema asistencial, a apoyar con especialistas de dermatología, por ejemplo, a atención primaria o hospitales donde no había dermatólogo, y la medicina laboral, especialmente en cuanto a la detección precoz del melanoma, lo vemos un campo muy importante para que podemos hacer mucho bien. ¿Por qué decimos que es importante, interesante, nos tiene que interesar la salud cutánea? Porque realmente las estadísticas que ha mostrado Carmen realmente eran llamativos de una forma más sencilla. Aquí es un poquito más entrar en un detalle, pero es interesante que se sepa, pues hay casi un 10 por 10.000, hay un 9,7 por 100.000 habitantes que empiezan a tener melanoma en España todos los años, y 2 por 100.000 de muertes. Eso se traduce a que todos los años encontramos unos 6.000 nuevos casos de melanoma y más de 900 muertes. Solo en melanoma. Luego tenemos otros cánceres cutáneos no melanómicos que son menos mortales, pero también tienen una incidencia más alta. Y lo que se va viendo es que desde el 2011 la incidencia de cáncer todos los años va aumentando un 38%. Eso estamos diciendo, según la Asociación de Dermatología, en el 2020 se ha detectado más de 1.000 casos más que el año anterior de melanomas. Y luego estamos hablando que las enfermedades de la piel en el ámbito de salud laboral es la segunda causa de notificación de enfermedades profesionales. Entonces, esto significa que el melanoma es algo que tenemos entre nosotros. Puede ser una enfermedad profesional y, ahora lo veremos, es una de las enfermedades más agradecidas en cuanto a la protección, a la prevención y a la detección precoz. Entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos melanoma? El melanoma es un tumor que sale en las células que se llaman melanocitos, que lo tenemos en la piel, que es lo que está produciendo la melanina, que es el pigmento el que da el color a nuestra piel y es el que le protege sobre los rayos ultravioleta.
que tenemos alrededor, estemos al sol o no estemos al sol. Pero cuando estemos al sol, la cantidad de rayos ultravioletas que recibimos es mucho más alto. La gran mayoría de los melanomas sucede en la piel expuesta al sol. Es mucho más común tener un melanoma en un brazo en la zona de escote social o en la espalda que tenerlo en zonas menos expuestas al sol. Y la otra es la exposición continuada por su tipo de estilo de vida o por el tipo de trabajo que puedan tener. Por ejemplo, los que trabajan al aire libre, etcétera, tienen mayor posibilidades de producir un melanoma, o los que tienen una exposición más intermitente, que son pues, las quemaduras solares en la playa, en la piscina, o los que han empezado con estar al sol desde muy pequeños, y luego tenemos más riesgo en las personas que están en cabinas de ultravioleta. Cuando el sol o los rayos UVA ya producen daños que superen la capacidad de nuestro propio cuerpo para repararlo, es cuando empieza a haber mutaciones en estas células. Entonces pierden el control de la multiplicación de estas células y es cuando el sistema inmune los detecta y es cuando los vemos como un melanoma, cuando visualmente aparecen como un melanoma. El 75 al 80% de los casos melanoma aparecen en sitios donde no había un lunar previo, ¿vale? Es una piel limpia y aún así salen sobre ella un melanoma. Entonces, teniendo en cuenta el principal causa del melanoma, de producción de melanoma, es la exposición al sol y los rayos UVA, tenemos una forma muy sencilla de prevenirlo. Sencilla, pero al mismo tiempo más complejo, especialmente por la zona geográfica donde vivimos, donde el sol es importante, donde el sol es abundante, y lo otro es también los cánones de belleza, y en estos momentos es sobre la piel bronceada. Entonces, pero la prevención, ¿cómo se hace? Pues evitando la exposición al sol, especialmente en horarios en las horas en que los rayos UVA son más intensos. En España estamos entre las 12 y las 4 del mediodía. Utilizar sombrillas, sombreros, camisas, ropa con colores oscuros para que absorban. Utilizar protectores solares con filtros de protección UVA, ultravioleta A, ultravioleta B, eso nos van a contar muy bien en el siguiente ratito, pero tenemos que adecuar esta protección solar al tipo de piel, al lugar donde uno se encuentra, si es al sol, en la montaña. Acordarnos de que los rayos UVA son penetrantes, muy penetrantes, pueden pasar a atravesar nubes, las parabrisas, las ventanas y la ropa ligera, etc. Hay que usar gafas de sol para protegernos de los rayos UVA. Evitar utilizar los métodos artificiales del bronceado, como las lámparas UVA, las camas solares, etc. Y realizar autoexámenes periódicos de lunares. Detectar cualquier cambio en los lunares que existen o la aparición de nuevos lunares. Esto hay que examinar, por lo tanto, hay que examinar todo el cuerpo, entre las palmas, las manos, en los pies, en las plantas de los pies, en cuero cabelludo. Cualquier sitio podría ser susceptible de tener un melanoma. Uno de cada 3 melanomas que se encuentran en los hombres está en la espalda, por ejemplo. La espalda no es un sitio habitual en el que pudiésemos examinar nosotros mismos. El siguiente nivel es el que periódicamente se necesita un examen por parte de un especialista. Porque claro, tenemos o debemos conocer el ABCD de signos de alarma de un melanoma. ¿Cuándo debemos consultar a un especialista, a un profesional? Es cuando tenemos un lunar que acaba de aparecer, de recién aparición, si ha aumentado de tamaño de una forma más rápida, estamos hablando si ha duplicado de tamaño en menos de 6 meses, tiene diferentes colores en el medio, ¿vale? Algunas veces son marrones, diferentes tonos, negros, rojos, que tengan unos márgenes irregulares,
que sea asimétrico y que mida más de 6 milímetros, que es cuando consideramos que es una lesión sospechosa. Y eso los agrupamos en el ABCDE. Claro, para responder a todas esas preguntas, una persona podría aprenderlo, pero otras veces, y esto es donde entran profesionales que no son dermatólogos, que podrían observar estas lesiones y decidan que se necesita cuál priorizar para enviarlo con imágenes de alta calidad a un dermatólogo o directamente que lo viese un dermatólogo. Y si una vez detectado que es un melanoma, la mejor forma es extirparlo, ¿vale? Y es una solución muy eficaz. La extirpación, porque resuelve, si se detecta a tiempo, la extirpación local del melanoma es curativo. Por eso decimos que es un tumor peligroso, pero al mismo tiempo muy agradecido en cuanto a la prevención, pero también a la detección precoz. Entonces, si hablamos de que necesitamos hacer una revisión periódica de lesiones de una forma sistemática y periódica, yo me lo puedo mirar en el espejo, puedo pedir a alguien que me lo mire en la espalda, pero también tenemos los profesionales de salud laboral que pueden estar apoyándonos para esto, pero necesitarían el apoyo de un dermatólogo. Tener un dermatólogo en cada empresa o en cada centro es muy complicado. Y de ahí es cuando las nuevas tecnologías nos ayudan a ello. Porque en los últimos años es evidente, y con el año que hemos tenido de COVID, es evidente que las nuevas tecnologías han irrumpido con fuerza y en todos los ámbitos de salud. Y en este caso también. La teledermatología es la variante de telemedicina donde aplicamos la dermatología a distancia, usando tecnología alta para enviar las imágenes de alta definición, capturadas con aparatos médicos preparados para ella, para que un dermatólogo a distancia puede dar la evaluación de esta lesión con una seguridad muy, muy alta, comparable a lo que él pudiese estar viendo con un dermatoscopio normal. Y eso nos da muchos beneficios en cuanto a un cribaje. Efectivamente, Carmen mencionó de que no podemos hacer metodologías que cuesten tiempo, cuesten mucho esfuerzo a nivel de recursos para hacer una prevención. Pero la teledermatología, con la nueva tecnología, es muy coste efectiva, tanto para un diagnóstico precoz de la patología que estamos buscando, del melanoma. Lo que decíamos, el melanoma, si se detecta a tiempo, se cura en el 95% de los casos. No, otros tumores no tenemos esa suerte. Y con telederma nos evitamos desplazamientos innecesarios, disminuimos el número de derivaciones a la consulta presencial del dermatólogo, donde realmente solo derivaríamos a los casos sospechosos o los casos que están muy al inicio de la conversión a una enfermedad más, a un cáncer más maligno, de tal forma que podríamos realmente enviar a la consulta a los que realmente necesiten una extirpación de la lesión, confirmación del diagnóstico y una extirpación para mandarlo al laboratorio y tener la confirmación de esta. ¿Y por qué en salud laboral? Porque consideramos que es un punto muy cercano a una población sana, en el que la prevención es un punto muy importante para que se mantenga sana durante toda su vida. Aparte de todo lo que es la promoción de la salud, en el que podrían evitar que se produzca. Pero aquí estamos haciendo una detección precoz. Y esto tiene un impacto positivo, tanto en ahorro de costes directos o indirectos, y evitar ausencias prolongadas del puesto de trabajo, tanto para hacer la prueba, un reconocimiento médico, un reconocimiento rutinario, como si hay una baja, si detectamos precozmente un melanoma, el tiempo de baja laboral es mucho más corto, que es en beneficio del propio trabajador como de la empresa. ¿Cómo lo hacemos en Atris? Pues en Atris, lo que mencioné al principio, nos hemos dedicado a ayudar a otras especialidades, como atención primaria, a otros especialistas que necesitan de la opinión del dermatólogo.
en salud laboral hacemos campañas de cribado de esas patologías. Usamos dos pruebas fundamentales. Una cosa es la fotografía digital para conocer pues, las lesiones más extendidas. Luego usamos aparato de dermatoscopía digital de grado médico. Es un aparato médico digital en el que con una sencilla historia clínica muy dirigida para conocer un poquito el tipo de piel, el tipo de paciente que es, y enviar estas imágenes y esta historia clínica al dermatólogo. El objetivo sería detección precoz, anticipada de lesiones pigmentadas que pueden ser un riesgo para el melanoma. Distinguimos las lesiones, los clasificamos, enviamos un informe a cada uno enviamos un informe a los trabajadores de qué tipo de lesiones están teniendo. Eso aquí es la imagen del dermatoscopio que utilizamos y con una tablet. Puede ser una tablet o puede ser en un ordenador, al final es una vía para poder capturar las imágenes y enviarlo. Porque aquí lo importante es la calidad de la imagen y la calidad del aparato. Y detrás, y eso es muy importante, dermatólogos que sean expertos en telemedicina. ¿Por qué lo decimos? Porque los dermatólogos están más acostumbrados a una dermatoscopía directa en el momento, directamente con el paciente, y aquí nuestros dermatólogos han desarrollado unas capacidades de poder un ojo clínico digital en el que sí que les permite diagnosticar de una forma muy eficaz y eficiente lesiones sospechosas. Todo este resultado, desde que se capture la imagen hasta que se envía al dermatólogo y se vuelve el informe, estamos hablando de que son menos de 48 horas. Cuando si el mismo circuito tuviésemos que hacerlo de una forma más tradicional, podría durar varias semanas hasta varios meses, al no ser una imagen ya previamente cribada, previamente pasada por los ojos de un experto. Por eso decimos es muy coste eficaz y al mismo tiempo es muy beneficioso para una detección precoz y una solución rápida a esta patología. No me voy a extender más. Básicamente lo que os quería contar es esto, que el melanoma está entre nosotros, que cada vez los detectamos más, mejor y antes. La mejor forma de prevenirlo es a través de la protección del sol, que es el principal factor de riesgo. La detección precoz y la extirpación de la lesión melanómica es la mejor opción curativa del melanoma, el 95% de ellos se curan. Y en los grupos de riesgo, una revisión dermatológica periódica es muy necesaria. ¿Y cómo podríamos hacerlo de una forma muy eficaz? Es a través de la dermatología. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Nicolás. Recibiremos luego preguntas, supongo. Si Sí, cualquier las estamos pregunta. recogiendo y al final las atendemos. Muchas gracias. Muy bien. Pues nada, Gracias. María, si te parece, Adelante. Yo creo que sí que veis mi pantalla, ¿verdad? la vemos, Sí. María. Gracias. Lo primero, daros las gracias, como ISDIM, por invitarnos a esta sesión sobre la prevención del melanoma. Yo, por mi parte, voy a hablar de fotoprotección, voy a hablar de cómo debemos aplicar un fotoprotector y vamos a hablar de tipos de fotoprotectores. Pero hablar de fotoprotección, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es hablar del sol, ¿vale? Cuando hablamos del sol, el sol nos proporciona estas imágenes tan idílicas, tan fantásticas, tan paradisíacas. Pero si de hecho, si nos fijamos desde que somos bien pequeños, cuando hablamos del sol, lo dibujamos de una forma simpática. Es decir, el sol tiene un atractivo para nosotros. Pero realmente, ¿qué es el sol? El sol es esta gran bola de fuego que lo que emite es una serie de radiaciones. Radiaciones que afortunadamente no todas recibimos. Fijaros la cantidad de radiaciones que recibimos del sol. En principio a la Tierra las primeras que nos llegan son la radiación ultravioleta y en concreto a partir de la radiación ultravioleta B, porque hasta aquí son totalmente frenadas por la capa de ozono, por la atmósfera, y de aquí una de las importancias de cuidar esa capa esa atmósfera o esa capa de ozono,
porque si todas estas radiaciones llegaran a la Tierra, en principio no existiría la vida. Si os fijáis, de todas las radiaciones que recibimos, el 0,1% es radiación ultravioleta B. El 4,9% de radiaciones es radiación ultravioleta A. El 39% es la luz visible, que es la que nos permite que veamos, y el 50%, el 56% es radiación infrarroja, que es la responsable del calor. Evidentemente sabemos que toda esta radiación, y en concreto la radiación ultravioleta, tiene unos efectos negativos para nuestra piel. Entonces podemos pensar, por lo tanto, no deberíamos estar expuestos al sol. Pues sí, nos debemos de poner al sol porque el sol tiene unos efectos positivos para nosotros. El sol es el que nos proporciona el calor. De hecho, la Tierra está situada a la distancia perfecta del sol para que haya vida. Mejora nuestro estado emocional. Todos sabemos que en verano como que estamos mucho más contentos que en invierno o más eufóricos. E incluso esto se ve en la forma de ser de los países que somos más cálidos respecto a los países nórdicos, en el que tienen un temperamento mucho más serio. Interviene el sol en procesos fundamentales como la síntesis de vitamina D, algo fundamental para nuestro organismo, y se utiliza en fototerapia. Por esto es por lo que evidentemente tenemos que estar expuestos al sol. Pero sí que es verdad que tiene unos efectos muy negativos para nosotros. Y en concreto decíamos que de todas las radiaciones que recibimos, la radiación ultravioleta tiene unos efectos negativos en nuestra piel. Y fijaros cómo penetra. La radiación ultravioleta B es mucho más energética que la radiación ultravioleta A, pero es mucho menos penetrante, se queda en la primera capa de la piel, en la epidermis. En cambio, la radiación ultravioleta A, la cual es menos energética, tiene mayor poder de penetración en nuestra piel, llega hasta la dermis, hasta la segunda capa de la piel. Y como decíamos, toda ella va a tener unos efectos negativos o nocivos para nuestra piel. ¿Cuál es el efecto negativo inmediato que observamos cuando nos exponemos al sol? Evidentemente, el eritema, el enrojecimiento de nuestra piel, la quemadura solar, que esta es ocasionada por la radiación ultravioleta B, que decíamos que se queda en esa primera capa, en la epidermis. Pero además de estos efectos inmediatos cuando nos exponemos al sol, todos somos conscientes o sabemos que puede producir unos efectos prolongados o unos efectos crónicos. De hecho, aparece el envejecimiento en nuestra piel. El 80% del envejecimiento de nuestra piel es inducido por la radiación ultravioleta, que es lo que conocemos como el fotoenvejecimiento de nuestra piel, ocasionado por la radiación ultravioleta A. Es el responsable esta radiación ultravioleta A también de las manchas, de la hiperpigmentación en nuestra piel. En el caso de la radiación ultravioleta B, también es responsable de la inmunosupresión, y ambas, tanto el UVA como el UVB, es el responsable de esos procesos carcinogénesis en nuestra piel o de esos cánceres de piel. Fijaros en estas imágenes, que yo creo que son muy impactantes, en este caso del fotoenvejecimiento, decíamos, inducido por esa radiación ultravioleta A. En este caso es un señor que es un transportista que toda su jornada laboral ha estado sentado en un camión y, como observáis en la imagen, la parte izquierda, aunque hay un cristal, hay una ventana, ha recibido mucha más radiación ultravioleta que la parte derecha de su cara, y por eso el aspecto de fotoenvejecimiento es mucho mayor en la parte izquierda que en la parte derecha de la cara. También hablábamos de esas lesiones precancerosas que, como nos comentaba Nicolás ahora enseguida, hace nada, hay pacientes que evidentemente tienen una mayor predisposición o un mayor riesgo a padecer esos procesos cancerígenos. Cuando hablamos de lesiones, podemos clasificarlas según la severidad, de menor severidad a mayor severidad. Hablamos de las queratosis actínicas, que es lo que se conoce como esa lesión precancerosa, que fijaros la prevalencia o la frecuencia. 1 de cada 2 personas mayores de 65 años ha padecido o padece alguna queratosis actínica, es decir, alguna lesión precancerosa. Si subimos en severidad, como nos comentaba Nicolás, aparecen los cánceres de piel melanoma. Y luego, en cuanto al cáncer de piel melanoma, el maligno, como también nos hablaba él, con una prevalencia o una frecuencia en España
muy elevada. Y como también nos comentaba, existen factores de riesgo para aparecer o para que sufra el melanoma, como son las quemaduras durante la infancia, la exposición frecuente al sol, el número de lunares, que además hablábamos de esa irregularidad en los lunares, el tipo de piel que tenemos, las pieles muy claras, con los cabellos muy rubios o pelirrojos, o incluso antecedentes familiares, porque sabemos que existe una predisposición genética. Por esto es importante, como también nos comentaba Nicolás, y por esto esta diapositiva la voy a pasar muy rápida, hacer un control de esas lesiones o hacer un autocontrol o derivarlo a un especialista basándonos en este A, B, C y D y E del melanoma, en el que hablamos de la asimetría de la lesión, de los bordes irregulares, de las diferentes tonalidades en la misma lesión, de un determinado diámetro, como nos hablaba Nicolás, de esos 6 milímetros, que tenemos que controlar esos lunares, esas lesiones que tienen un diámetro superior a 6 milímetros, o ver la evolución de estos a lo largo del tiempo. ¿Tenemos que disfrutar del sol? Sí, tenemos que disfrutar del sol. ¿Y cómo tenemos que disfrutar del sol? Pues como nos hablaba Nicolás, protegiéndonos de este, con el uso de gorras, con el uso de camisetas, con el uso de gafas, con el uso de sombrillas y evidentemente con el uso de los fotoprotectores. ¿Qué es realmente un fotoprotector? Un fotoprotector es un producto cosmético que está formulado por filtros solares. Se utilizan 3 tipos de filtros, los filtros físicos, los químicos y los biológicos. Cada uno va a tener un mecanismo de acción distinto, pero lo que van a hacer principalmente es prevenir los efectos nocivos o negativos del sol, para permitirnos una exposición prolongada al sol, minimizando estos riesgos. Fijaros la imagen, esto es cómo funciona un fotoprotector. En la parte derecha de la diapositiva es cómo se observa el fotoprotector con una cámara de ultravioleta. Prácticamente es como si llevara un alquitrán en la cara, que lo que está haciendo es una pantalla para proteger la piel de esa radiación ultravioleta, que no penetre, que evitar esos efectos negativos que tenía sobre nuestra piel. Importancia sobre la fotoprotección, o qué es lo que buscamos todos cuando vamos a comprar un fotoprotector. Lo primero que nos fijamos es ese número en grande que aparece en el envase, que es lo que conocemos como el factor de protección solar. ¿Quién evalúa ese número? ¿Quién evalúa el factor de protección solar? El antiguo método POLIPA, que hoy en día se conoce como el método internacional. ¿Y qué es lo que evalúa? Es un método in vivo y lo que evalúa es la mínima dosis eritemática con protección respecto a la mínima dosis eritemática sin protección. Es decir, el factor de protección solar es la relación entre lo que tarda tu piel en quemarse usando un fotoprotector respecto a lo que tardaría tu piel en quemarse si no utilizara ningún fotoprotector. Y a ese cociente es a lo que se le conoce, como decíamos, como factor de protección solar. Y el método que evalúa los fotoprotectores establece que hay 4 categorías dentro de la fotoprotección. Se clasifica como protección baja todos los factores de protección solar menores de 15. Como fotoprotección media, los FPS entre 15 y 30. Como fotoprotección alta, los FPS de 30 a 50. Y como fotoprotección muy alta, los factores de protección que dan más de 60, que en sus envases siempre va a aparecer el 50 más. Y luego establece una 5ª categoría, que es la fotoprotección específica, con esos factores de protección solar mayores de 100. ¿Cómo tenemos que aplicar un fotoprotector? Que yo creo que aquí está un poco la clave del éxito de la fotoprotección. El método siempre decimos que en cantidad abundante o generosa, y siempre cuando lo decimos nos dicen, claro, vosotros vendéis fotoprotectores y lo que queréis es vender más. No, la cantidad abundante o generosa realmente lo marca el método internacional, que cuando hace todos los estudios del FPS, lo evalúa en función de aplicar 2 miligramos de producto por cada centímetro cuadrado de nuestra piel. Que si esto lo traducimos en altura, para una persona que mide 1,70, debería aplicar, cada vez que aplica un fotoprotector, debería aplicar 30 gramos de producto.
Esto evidentemente os puede alarmar porque decimos, vaya cantidad. Evidentemente no es así porque sí que tenemos que quitar las zonas que no están fotoexpuestas, como la zona del cabello, la zona de las palmas de las manos o las plantas de los pies, o las zonas que no están fotoexpuestas por el uso del bañador o del bikini. Pero sí que es verdad que tenemos que aplicar una cierta cantidad que no lo ponemos. Y sin darnos cuenta, cuando aplicamos menos fotoprotector, lo que estamos haciendo realmente es bajar mucho el factor de protección solar del fotoprotector. De aquí la insistencia en que lo debemos aplicar en cantidad abundante. Es importante reaplicarlo cada 2 horas si la exposición al sol va a ser prolongada. ¿Cómo tenemos que elegir ese fotoprotector? Tenemos que tener en cuenta una serie de factores a la hora de elegir el fotoprotector. Y la primera es nuestro tipo de piel. Según Fitzpatrick, se establecen 6 fototipos de piel. Hablamos del fototipo 1, la persona de piel muy clara, con ojos muy claros y cabello muy rubio, prácticamente la persona albina. Hasta llegar al fototipo 6, donde hablamos de la persona de piel muy oscura, de la raza negra. ¿Qué le ocurre a la persona de piel muy clara? Que sin utilizar un fotoprotector, su piel va a tardar muy poquito tiempo en quemarse. Entonces, tiene que llevar un factor de protección solar muy alto. ¿Qué ocurre con la persona de piel muy oscura? Que sin utilizar un fotoprotector, su piel va a tardar mucho más tiempo en quemarse y, por lo tanto, se puede permitir llevar un factor de protección solar más bajo, pero siempre debe llevar un factor de protección solar. En función del fototipo de piel, elegiremos una categoría u otra de fotoprotección. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? También nos lo comentaba Nicolás, la hora del día. Deberíamos intentar evitar exponernos al sol al mediodía, de 12 a 4, que es cuando el sol está más perpendicular a la tierra, cuando no tenemos sombra. Que si os fijáis realmente, en nuestro día a día es cuando bajamos a la playa, justo las horas donde deberíamos evitar esa exposición directa al sol. Tenemos que tener un especial cuidado con las estaciones del año, porque cuando hemos estado hablando de la radiación ultravioleta, hablábamos de 2 tipos de radiación ultravioleta. ¿Qué ocurre con la radiación ultravioleta B? Que la intensidad que recibimos en verano es 3 veces superior a la que recibimos en invierno. Pero ¿qué ocurre con la radiación ultravioleta A? Que prácticamente recibimos la misma radiación tanto en verano como en invierno. De aquí la importancia de si vamos a tener una exposición al sol, debemos utilizar un fotoprotector los 365 días del año. Tenemos que tener en cuenta también la reflexión. Reflexión que, fijaros, existe en la nieve, con un 90% de reflexión. Pero también existe en la hierba y también existe en la arena, con un 25, un 30% de reflexión. Por esto es muy frecuente que cuando estamos en la playa, aunque estemos debajo de una sombrilla, tenemos que usar un fotoprotector, porque la sombrilla nos protege y no recibimos directamente radiación, pero sí que es verdad que estamos recibiendo la que se refleja en la arena. Tenemos que tener en cuenta la altitud. Conforme subimos en altitud, la intensidad de radiación es mayor. De hecho, aumenta en un 10% la intensidad de radiación por cada kilómetro que ascendemos en altitud. Y tenemos que tener en cuenta la climatología. Hay que tener un especial cuidado en los días nublados, porque fijaros, el 50% de la radiación penetra en las nubes. Pero además el día de nublado, la radiación infrarroja, que decíamos que era la que nos proporcionaba el calor, no penetra en las nubes. Por esto tenemos que tener un especial cuidado, porque no tenemos sensación de calor, pero prácticamente estamos recibiendo mucha radiación ultravioleta y por lo tanto vamos a recibir o vamos a sufrir esos efectos negativos del sol. Por todo esto es por lo que decíamos que evidentemente tenemos que utilizar un fotoprotector. ¿Y cómo tenemos que elegir el fotoprotector perfecto? Vamos a hablar de 2 categorías muy específicas en esa fotoprotección específica. Vamos a hablar de Erifotona AK-NMSC, principalmente pensada para prevenir para las personas que han sufrido alguna queratosis actínica, alguna lesión precancerosa o tienen predisposición a sufrirlas, ¿vale?
Es el fotoprotector específico para prevenir que aparezcan futuras queratosis actínicas. Y dentro de esa fotoprotección también muy específica, que hablábamos de las pieles que se hiperpigmentan, hablaríamos de fotoprotector Spot Prevent para prevenir, o en el caso de que la piel ya esté manchada, hablaremos como fotoprotector específico de Active Unify. Vamos al resto de la fotoprotección rápidamente. Y debemos separar, debemos utilizar un fotoprotector para la cara y tenemos que utilizar un fotoprotector para el cuerpo. ¿Por qué? Porque están formulados, los fotoprotectores para la cara están formulados especialmente para las características de la piel del rostro y los fotoprotectores corporales están formulados especialmente para las características de la piel del cuerpo. Cuando hablamos de la fotoprotección facial, vamos a hablar de Fusion Water. Es un fotoprotector que además de incorporar filtros, incorpora el ácido hialurónico. Por lo tanto, le va a dar una hidratación a la piel. Pero es que además tiene 5 características que lo hace totalmente distinto del resto de la fotoprotección facial. La primera característica o la primera estrella que acompaña al fotoprotector es que es un fotoprotector con una protección alta en ultravioleta, que además con la tecnología con la que ha sido desarrollado no molesta o no pica en los ojos, que tiene una tolerancia óptima, es decir, se absorbe rápidamente, perfecto para cualquier tipo de piel, incluso para pieles muy intolerantes, pieles muy reactivas, pieles muy sensibles. Es un fotoprotector que es wet skin, lo podemos aplicar incluso estando la piel mojada o húmeda y es un fotoprotector sea friendly. Es decir, es biodegradable, algo que hoy en día nos preocupa y que además participa en programas para preservar el entorno marino. En principio sería el fotoprotector perfecto facial. Para pieles más maduras hablaríamos como fotoprotector facial más específico de Air Repair, porque tiene las mismas características que Fusion Water, además vuelve a llevar el ácido hialurónico para que le dé hidratación, pero incorpora el collagen booster y el lipopéptido coenzima Q10 para darle la elasticidad que las pieles más maduras vamos perdiendo con el paso del tiempo. Y por último, como facial, hablaría de UV Mineral Brush como fotoprotector que lo podemos reaplicar en cualquier momento. Una fotoprotección en brocha, que es importante en el día a día porque muchas veces, sobre todo en el caso de las mujeres, que muchas veces vamos maquilladas, no podemos reaplicar el fotoprotector. La gran ventaja del UV Mineral Brush es que lo podemos aplicar incluso sobre la piel maquillada. Vamos a la fotoprotección corporal. Y hablamos de, es importante elegir el fotoprotector en función de nuestras necesidades y de nuestro tipo de piel. Hablamos del Fusion Gel Sport como fotoprotector perfecto para realizar una actividad física al aire libre. Una fotoprotección en gel, una fotoprotección refrescante, con una absorción inmediata. Perfecto incluso para zonas pilosas, como es el caso de muchos hombres por los brazos o las piernas. Y perfecto para el cuero cabelludo. Hablamos de Hydrolotion, con un fotoprotector que además de llevar un factor de protección solar 50, incorpora la clorera meris, que es un ingrediente potente que lleva una concentración muy alta de clorofila, con una gran acción antioxidante, que lo que va a ayudar es a prevenir el envejecimiento de nuestra piel. Un fotoprotector que hidrata, por lo tanto es perfecto para estas pieles más secas que buscan hidratación, pero que se absorbe rápidamente, que es lo que buscan las pieles menos secas o las pieles más cómodas. Podemos hablar también de un fotoprotector corporal como es Hydro Oil para esas personas que muchas veces dicen que no quieren protegerse porque buscaban antes, yo creo que, no sé si era Nicolás o Carmen nos hablaban, de que existía un color social que buscamos, ese bronceado. Gracias a Hydro Oil llevas una fotoprotección alta porque lleva un FPS de 30, pero con la tecnología ProMelanin lo que hace es acelerar la producción de melanina y por lo tanto acelera el bronceado en nuestra piel. Hablamos de un gel crema para la fotoprotección corporal que se define como el fotoprotector para toda la familia, porque tiene una textura perfecta, tiene una parte en crema que le da la hidratación que necesitan las pieles más secas. La parte en gel le da la rápida absorción que necesitan las pieles más cómodas o las pieles menos secas.
Y luego, por último, en cuanto a corporal, podemos hablar de Transparent Spray Wet Skin, un fotoprotector invisible, una fotoprotección ligera para esas personas cómodas y muy pensado para la persona que realiza una actividad física en el mar, que tienen que estar reaplicando el fotoprotector continuamente y su piel está húmeda. La gran ventaja del transparente spray es que incluso estando la piel mojada, el fotoprotector se fija, porque el problema que tienen los fotoprotectores es que al ser resistentes al agua, siempre que lo aplicamos, la piel tiene que estar seca. En el caso del transparente spray Wet Skin, aunque la piel esté mojada, el fotoprotector se fija. Hacer una mención especial al caso de los niños, porque todos sabemos que la piel del niño es una piel mucho más inmadura, es una piel más fina, es una piel más deshidratada y por lo tanto sí que es verdad que la fotoprotección pediátrica está especialmente formulada para esas pieles más delicadas. Todos los fotoprotectores pediátricos llevan vitamina E, llevan despantenol para que le dé mucha hidratación a la piel, son más resistentes al agua que los de adultos, puesto que la piel, el niño va a estar mucho más tiempo en el agua que el adulto, y se testan al roce, a la fricción, que en el caso de adultos no es que no sean resistentes al roce, sino que simplemente no se testan. Por eso sí que existe esa fotoprotección específica para ellos. Por último, por mi parte, hablaros de ese complemento que cada vez más va cogiendo un lugar, que es ese complemento a la fotoprotección tópica, que es la fotoprotección oral. Hablamos de una fotoprotección oral que siempre es un complemento a la fotoprotección tópica, nunca un sustituto. ¿Y qué son? Son unas cápsulas formuladas con ingredientes naturales, el VitaOs Ultra, que además de contener antioxidantes, incorporan los carotenoides y la vitamina D. Por lo tanto, lo que van a hacer principalmente es una prevención y prevenir el envejecimiento prematuro de nuestra piel y gracias a que están formuladas con los carotenoides, mantener ese bronceado en nuestra piel. Por mi parte, poco más y muchísimas gracias por esta sesión de fotoprotección. Muchísimas gracias, María, a ti. Pues nada, como hemos quedado, os voy a ir trasladando las preguntas y las consultas que nos han ido haciendo por el chat, ¿vale? Durante la exposición y vosotros directamente pues veis quién quiere contestar y quién puede dar respuesta para asesorar mejor a los asistentes. Por un lado tenemos a Manuela Cerezo que nos comenta, ¿no?, que en relación a los trabajos a la intemperie en las horas centrales del día, ¿podría considerarse la crema protectora para la piel un EPI y que la empresa tuviera la obligación de ponerla a disposición del trabajador? Carmen, el micro creo que nos falla. Bueno, que Ahora. decía que eso me corresponde a mí, ¿no? Efectivamente, los trabajadores que están expuestos al aire libre necesitan protegerse su piel. Como bien decía Marian, la protección solar es el elemento básico de la prevención de las lesiones de piel, ¿no?, y del envejecimiento de la piel. Muchas empresas ya facilitan las cremas a los trabajadores y yo no tengo conocimientos de que se considere un EPI como tal, no es un equipo de protección al uso y no creo que esté definido como tal y por tanto no creo que la empresa tenga la obligación legal de dar el fotoprotector desde el punto de vista de legal considerado como un EPI, pero evidentemente es una medida de protección extraordinaria y que muchas empresas lo están dando. Si es el argumento, si la pregunta es si legalmente están obligados, yo no creo que estén obligados, pero creo que eso nuestra asesoría jurídica y nuestra parte técnica seguro que le contesta con más precisión, ¿no? A mi entender no es un EPI como tal, no es un EPI, pero sí es un elemento de protección muy necesario e imprescindible para los trabajos al aire libre. Muy bien, gracias. Joan Lladó nos pregunta o nos comenta que existe la microscopia de epiluminiscencia para este estudio y diagnóstico sin riesgo para el trabajador-trabajadora, no invasivo y con un alto grado de efectividad en cuanto al diagnóstico del melanoma. Microscopía de epiluminiscencia es la microscopía de epiluminiscencia es la dermatoscopía que utilizamos. O sea, es una microscopía de luz refleja. Nosotros utilizamos, le llamamos dermatoscopía digital, pues
por el equivalente más, no voy a llamarlo coloquial porque es una palabra técnica, pero es lo que utilizan, equivalente que utilizan los dermatólogos en consulta en modo digital. Hay muchos nombres para utilizarlo, pero al final es un microscopio radomédico que tiene una luz que refleja sobre la piel y tiene pues una luz polarizada simplemente para quitar lo que son los reflejos de luz y poder ver la lesión correctamente. Entonces, efectivamente, sí, la dermatoscopía que estamos utilizando se podría llamar microscopía de bioluminiscencia, que es como microscopía de luz refleja. Y sí, efectivamente, no duele, no es invasivo, no hace daño, no tiene contraindicaciones y tampoco tienes en muy pocos minutos, bueno, en muy pocos segundos, se puede sacar una imagen de altísima calidad, una imagen clínica, que permiten un buen diagnóstico, lo cual efectivamente eso es lo que utilizamos. Mira, recojo una última, bueno, es la pregunta que nos acaba de entrar, tengo muchas antes, ¿no? Pero lo digo un poco por recoger lo que nos trasladaba Carmen, porque en paralelo, como tenemos al equipo de ASPI detrás a nivel de soporte, me confirman, Carmen, que sí que es un equipo de protección individual, los fotoprotectores, y en esa línea lo digo porque Rebeca Almeida nos pregunta a María, ¿no? Nuestros trabajadores trabajan al aire libre y facilitamos crema protectora en concreto de ISDIN, ¿vale? Para nosotros es un EPI y así lo hacemos ver porque queremos que se protejan. O sea, totalmente de acuerdo, Rebeca. Es decir, es una de las medidas preventivas que debemos de adoptar y como tal es la obligación, ¿no? de protección y de tomar todas las medidas, digamos, en este caso como empresarios. No sé si, Marian, queréis añadir algo respecto a este tema. Me dicen además, es decir, que en paralelo, porque tengo todo al equipo, es decir, existe una nota técnica de prevención, ¿vale? Que es la 992 del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, que hace referencia a tal. Sí, bueno, Pues yo nada. por mi parte Perdona, María. sí, comentaros que yo pensaba un poco como Carmen, que no estaba considerado como EPI como tal, pero sí que es verdad que cada vez más las empresas se lo toman mucho más en serio y pasa a ser algo fundamental y algo que es la propia empresa cuando tienen esos trabajos con una exposición prolongada al sol, pasa a ser la empresa la que asume el uso del fotoprotector de forma diaria. De hecho, hubo una temporada que incluso ISDIN creó unos formatos laborales para que, sobre todo, pues jardineros, etcétera, cuando llegaran a su puesto de trabajo, una vez se vistieran, se pudieran aplicar el fotoprotector. Pero sí que es verdad que pensaba un poco como Carmen, que no era como tal, sino que es que afortunadamente las empresas cada vez están más concienciadas y ya lo utilizan como un producto como un EPI. Pues nada, aclarado. Sí, Para eso tenemos... Sí, como ya estamos en el debate de si es un EPI o un EPI, vamos a entrar a fondo, ¿no? Lo que sí creo es que, a diferencia de otros EPIs, no son de uso obligatorio, ¿no? Sino que estos EPIs están a disposición de los trabajadores y los trabajadores lo usan o no lo usan. Y luego creo que también las empresas lo que sí deben de proporcionar es ropa adecuada para proteger a los trabajadores que están expuestos al sol, de tal manera que la ropa sea lo más transpirable posible y que cubra la mayor zona de piel, evitando la exposición solar en el mayor grado, ¿no? Incluso protección de cabeza para que haya poco efecto de la radiación sobre la cara y la cabeza, ¿no? Pero Perfecto. Bueno, menos mal que tenemos al pesado detrás. Para esto tenemos siempre el soporte detrás, están velando por nosotros. Mira, entonces ahora vuelvo, ¿no? Porque Joan Lladó, habíamos comentado antes, ¿no? El tema de la microscopia, pero también nos preguntaba qué dispositivo tiene el trabajador paciente para hacerse la foto y enviar al dermatólogo. ¿Directamente con el teléfono móvil o se le entrega un dispositivo? Aquí. No, el servicio no es... el servicio que damos lo tiene que hacer un profesional sanitario, que puede ser médico, puede ser la DUE, un DUE, o sea, al final se necesita pues una formación previa al uso del equipo. No estamos hablando de una foto sacada con el móvil, sino esa sacada con un equipo médico, lo que es el dermatoscopio digital, en el que necesita pues unas pautas
para poder realizar las imágenes. Entonces, no es un servicio que el propio trabajador lo pueda hacer, sino un equipo médico, un profesional sanitario, es el que utiliza el dermatoscopio digital conectado por una vía para transmitir estas imágenes de forma segura a la plataforma donde el médico, el dermatólogo, puede emitir sus informes. Es decir, es una forma, utilizando el dermatoscopio digital, que es un equipo médico, se conecta a una plataforma segura y ahí es donde se gestiona el diagnóstico y la emisión del informe. Lo cual no hay otras metodologías, hay muchas aplicaciones móviles que pueden sacarte fotos, mandarla para una inteligencia artificial o un montón de cosas para hacer un control cada 6 meses, por ejemplo, de las lesiones que te pueden medir, pero no estamos hablando de esto aquí. Aquí estamos hablando de que es un dermatólogo que, aunque no esté presencialmente, está pudiendo tener toda la información, todas las imágenes con la calidad, la misma calidad que podría obtener en su consulta, pero a distancia. Perfecto. Alfredo Mendoza nos pregunta qué diferencia hay entre cáncer de piel y melanoma. El cáncer de piel tiene muchos tipos de cánceres y el melanoma es un tipo del cáncer de piel. ¿Vale? Al final, el cáncer de piel implica, pues ahí, pues la ha escrito Marian perfectamente, que había pues la fase premaligna, después hay una fase que es la fase, pues hay melanomas no melanocíticos, otros que son melanocíticos. Al final hay diferentes tipos de melanomas, pero también hay otros cánceres que afectan la piel que son dan menos mortalidad que un melanoma, pero son más frecuentes que el propio melanoma. ¿Vale? Había otras estadísticas de allí, pues bueno, el melanoma, si estamos hablando 10 entre 100.000 de incidencia, otros están en 160 por 100.000, pero claro, la mortalidad del melanoma es más importante. Por eso ponemos mucho hincapié en el melanoma, pero realmente todos los cánceres de la piel tienen un principal factor de riesgo, que es el sol. Todos los cánceres de la piel se pueden diagnosticar, o la mayoría de los cánceres de la piel se pueden diagnosticar de forma precoz y tienen mejor pronóstico y ya está. Prevención, detección precoz, cáncer de piel, y entre los cánceres de piel tenemos el melanoma, que es el más peligroso, pero también el más agradecido de todos en cuanto al diagnóstico. Perfecto. María de Los Ángeles San Feliu nos pregunta si podéis explicar el por qué colores oscuros para protegerse. Cualquiera de los tres. Los colores oscuros absorben menos radiación, ¿no? Es como si tienes una pantalla que reflejara la luz y la radiación y evita que se absorba más la radiación en la piel. Es por eso los colores oscuros, ¿no? Gracias, Carmen. Miguel Ángel Olombrada nos comenta que el año pasado le quitaron un melanoma de 3 milímetros catalogado como melanoma in situ porque no había penetrado in situ. Digo yo, si me digo algo, ¿vale? Porque no había penetrado en profundidad. Le comentó el especialista dermatólogo que era el melanoma más pequeño que había quitado jamás, así que nos comentan, ¿no? Que no hay que confiarse con el tamaño pequeño, y en su caso él se dio cuenta por el color oscuro negrizo que había crecido y con bordes irregulares. Pues es parte de la suerte que ha tenido de detectarlo pronto, porque de pasar de un melanoma in situ a un melanoma invasivo a un melanoma con metástasis es un poco tiempo relativamente, pero detectarlo es muy importante. Y habrá tenido suerte que él mismo se haya dado cuenta, porque estaría en una zona que es capaz de verlo él mismo, se fijaría en ello. Por eso decíamos, es importante la autoexploración en cuanto a lo que pueda salir de nuevo, no solo en las zonas visibles, sino también en la espalda, las plantas de los pies, entre los dedos de los pies. No sería el primer melanoma que detectemos en unas zonas menos habituales o que uno puede pensar que no está dándole el sol y realmente le llega radiación y se puede crecer. Nosotros... Perdona, Carmen, no, adelante. Apuntando un poco lo que decía Nicolás, que nosotros cuando hacemos reconocimientos vemos lesiones
que tienen, pues que pueden parecernos más o menos feas, ¿no? Y decimos, esto puede tener pinta de que puede ser una lesión que puede tener complicaciones, ¿no? Pero muchas veces es una percepción muy tenue, ¿no? Porque no todas las lesiones dérmicas que son con aspecto de melanoma son tan evidentes, sino que muchas veces son pequeñas percepciones que tampoco puedes hacer tanto hincapié al trabajador, porque no le puedes asustar, tiene usted un cáncer aquí, vaya usted corriendo al dermatólogo, ¿no? Sino que le aconseja, porque muchas veces tú mismo no sabes qué fuerza tienes que hacer porque vas a alarmar en exceso, ¿no? Y muchas veces esos consejos pues caen en saco roto porque la persona no le da importancia a esto, ¿no? De ahí el interés de hacerla, si un médico tiene la opción de que algo que le puede parecer sospechoso en ese momento le hace una foto y lo manda a un dermatólogo, pues claro, es que eso es una ventaja tremenda, ¿no? Porque en caliente diagnosticas algo que ojalá no sea nada, pero la tranquilidad para todos, ¿no? Porque siempre te queda la duda de si te hará caso y irá o no al dermatólogo. Pau Calvet nos pregunta cuánto se tarda en... Ay, perdona, Marian. Lo siento, que no me he dado cuenta. Perdona. Yo era simplemente comentar, porque comentaba del diámetro, que no hay que tener cuidado, que si os fijáis, además de hecho hemos coincidido y hemos compartido la misma diapositiva, Nicolás y yo, del ABCD y del melanoma, que no solamente un indicador o hay que tener un especial cuidado con el diámetro, sino que hay que observar los bordes, las asimetrías, los cambios de color, que no solamente porque la lesión sea grande o pequeña va a ser un posible melanoma, que era lo que comentaba Carmen, que hay muchos indicadores que pueden ser sospecha de que pueda desencadenar en un melanoma. ¿Sabes? Que comentaba el diámetro, que es uno de los factores, pero que sí que hay que observar otras cosas en el caso de las lesiones para detectar esos cánceres precoz, para hacer una buena prevención. Sí, es que el melanoma es especialmente agresivo, ¿eh? Yo conozco, bueno, un paciente tenía metástasis de melanoma y no se pudo encontrar el tumor primario de melanoma. Y no es tan extraño esto, ¿no? O sea, no es capaz de encontrar dónde está el melanoma en la piel o en otras zonas que no siempre están en la piel, pero fundamentalmente en la piel. Y sin embargo, la persona le habían diagnosticado metástasis prácticamente por todo el cuerpo del dichoso melanoma, ¿no? Porque es un tumor que metastatiza mucho y es muy agresivo, ¿no? Entonces... Perfecto. Pau Calvet nos pregunta cuánto se tarda en tomar las imágenes del proceso de telederma y posteriormente cuánto tarda el paciente en recibir resultados. El tiempo necesario para sacar las imágenes, ¿no? Si es para una prevención, un control, un cribado, podemos decir, pues 3 lesiones que pueden ser las sospechosas en un paciente, se podría tardar menos de 10 minutos en hacer la pequeña historia clínica que se necesita hacer para conocer el paciente, cuál suele ser tipo de piel, si se quema, si no se quema, etcétera. Y sacar las imágenes con el dermatoscopio, menos de 10 minutos para 3 lesiones. Entonces, el informe en menos de 48 horas lo solemos tener. Si hay algún caso urgente, pues nosotros tenemos equipo de dermatología que puede dar respuesta casi inmediata, en el mismo momento, ¿vale? Entonces, si hiciera falta. Al final tenemos un centro de diagnóstico y en este centro los médicos están disponibles si hubiera, pues bueno, algunos casos de decir, oye, está muy ansioso el paciente y lo quiere saber, se podría hacer casi sobre la marcha, ¿vale? Pero el tiempo estándar de hacer la prueba menos de 10 minutos y el tiempo para el informe menos de 48 horas. Perfecto. Jorge Pérez nos pregunta en qué consiste un programa de salud y cómo lo gestionamos desde ASPI. Si os parece, ¿vale? La contesto yo y así os doy tregua. Como decía Carmen, ¿no? Es decir, dentro de lo que es medicina del trabajo y una de nuestros enfoques es realmente prevenir, ¿no? Y por eso tenemos determinados programas, nosotros llamamos dentro de organización saludable, pero son programas de salud. Entonces, en concreto tenemos el programa de prevención precoz del cáncer, ¿no? Del melanoma, y nuestro objetivo, sobre todo, hay una primera parte, ¿no? Como decíamos antes, que es muy importante, de sensibilización de los trabajadores,
donde nosotros lo que hacemos es ayudar a la empresa, ¿no?, a llegar al trabajador para sensibilizar de qué medidas preventivas debe tomar, qué es lo que puede hacer él a nivel individual. Esto lo articulamos, pues bueno, a nivel interno con envío de información, cartelería y con un pequeño taller, ¿no?, donde de alguna forma intentamos explicarle pues lo que de alguna forma estamos abordando hoy en este webinar. Y sobre todo ahí lo que necesitamos es conseguir, ¿no?, porque depende también de empresas, es decir, un elevado alto nivel de participación por parte de las personas. Y a partir de ahí, es decir, ¿cómo lo planteamos? Pues muchas veces la propia empresa, ¿no?, que nos puede contratar este paquete de consultas de Telederma que explicaba antes Nicolás, ¿no?, para hacer un estudio, digamos, ¿no?, de cómo está mi empresa, en qué situación está, a nivel de diagnóstico, ¿no? Es decir, ¿qué le está ocurriendo a mi empresa? Independientemente no de que tenga un riesgo tal cual asociado a su actividad. Y en cambio luego tenemos otras empresas pues que de alguna forma como coayuda al trabajador o a nivel individual, bueno, luego ya son los propios trabajadores los que pueden optar a estas consultas de Telederma a nivel siempre preventivo. Entonces, bueno, si estáis interesados y esto, contactar con esta persona que tenéis asignada desde ASPI y veríamos cómo hacer, digamos, ese traje a medida para cada una de las situaciones específicas que podáis plantear. Espero que os haya resuelto la duda, pero cualquier cosa, pues estamos en contacto. Tenemos varias preguntas. Tener en cuenta que este diagnóstico de Telederma, bueno, ahora estamos hablando del melanoma, ¿no?, pero detecta otros tipos de tumores de piel, no solamente el melanoma. Quiere decir que ahora estamos hablando del melanoma porque, bueno, pues estamos en la época de la radiación solar máxima y es el tumor más agresivo, es lo que más preocupa, ¿no? Pero muchas veces, pues detectas otros tipos de lesiones, otros tumores que no son tan agresivos, pero a fin de cuentas son tumores de piel, ¿no?, y que también pues lo puedes detectar en esta campaña, lógicamente. Tenemos varias personas que nos están preguntando por el tema de la fotodepilación. Ana Valdeneu, ¿no?, nos pregunta si la fotodepilación es segura en cuanto a la prevención del melanoma. David Castro también nos pregunta si los sistemas de fotodepilación de luz pulsada o láser pueden provocar mayor riesgo de melanoma. Tenemos también a Pablo Cervera que nos está comentando que está pensando en hacerse una depilación láser, pero que le da miedo por si a la larga puede ser peligroso para su piel y provocar un melanoma, cualquier tipo de variante que se ha visto. Entonces, las he agrupado porque yo creo que todas tienen las mismas dudas, ¿no? Nicolás, no se oye. Sí, soy yo. A ver, es una duda, pues efectivamente, nos la hacen muchas veces y ahora también parece que está. No hay una demostración clara de que la depilación láser pueda tener un impacto alto de rayos ultravioletas A o B, lo cual en principio no están afectando sobre lo que puede ser el melanocito. Entonces, no hay ninguna evidencia clara de que diga que es un riesgo claro para ello. Aparte de las sesiones que puede haber del láser, cada vez la tecnología de la depilación es mucho más precisa y está siendo mucho más, es mucho más directa al folículo piloso y no a la piel que está rodeando. Entonces, de entrada, la respuesta a esto de una forma inicial es no hay evidencia, lo cual en un principio no debería haber problema. Perfecto. María de los Ángeles Anfeliu nos pregunta si 30 miligramos, si lo podemos traducir, ¿vale? En mililitros, que suelen venir en mililitros. Entiendo que os referís a lo que habéis puesto en la palma de la mano para todo el cuerpo, si no extender bien. Mira, el método que evalúa los fotoprotectores, que es el método internacional ahora, ¿vale? Porque antiguamente era el método Colipa, lo que pasa es que se ha añadido algún país más y ha hecho un cambio. Evalúa que por cada centímetro cuadrado de piel tenemos que aplicar 2 miligramos de producto, ¿vale? Esto traducido, como decíamos, en altura, es lo de una persona que mide 1,70 debe poner aproximadamente 30 gramos de producto. Esto es complicado de medir porque evidentemente no vas a coger una balanza para medir el fotoprotector. Entonces, lo que sí que se hace es que cuando vas a aplicar un fotoprotector facial, un consejo práctico es que extiendas 2 líneas de producto entre el dedo índice y el dedo corazón. Y la cantidad de producto que pones en esos 2 dedos es la cantidad de producto que deberías aplicar en todo el rostro, ¿vale?
Cuando hablamos de la fotoprotección corporal, por eso se habla de cantidad abundante. Hay un método casero que se habla por cucharitas de café y se dice que deberíamos aplicar aproximadamente unas 5 cucharitas de café cuando aplicamos el fotoprotector corporal y una cucharita para la cara, ¿vale? Como esto es difícil de medir, es por lo que se insiste en que lo apliques en cantidad generosa, ¿vale? Porque tenemos siempre, vosotros si os fijáis, hablábamos de los 30 gramos de producto, los envases de fotoprotección suelen llevar unos 200 mililitros, que traducido vamos a hablar de unos 200 gramos. Si pusiéramos realmente lo que nos corresponde, un fotoprotector nos duraría una semana. Y os puedo asegurar que nos dura todo el verano y hay muchas veces que al año siguiente te dicen, bueno, aún me queda del año pasado. Lo que hacemos es aplicar mucho menos. Por esto es importante el aplicarlo en cantidad abundante. Perfecto. Juan Luis Ruiz nos pregunta, dice, hola, para Nicolás, ¿están utilizando la inteligencia artificial como ayuda, filtrado y cribado de imágenes para el diagnóstico del dermatólogo profesional? O como ayuda a consulta universal de casos, ¿no? Nos comenta, por ejemplo, envío mi imagen del melanoma y me devuelve una probabilidad de que sea canceroso o no. Gracias. De momento no. Sí que tenemos una línea que es más en I+D y en un proyecto europeo en el que estamos, o sea, un proyecto de investigación en que se va utilizando para buscar pues, herramientas de ayuda al diagnóstico. Pero en este caso, el 100% de los estudios que estamos haciendo, y más en estos casos de cribado con pacientes en concreto, se usa directamente al dermatólogo. El 100% están vistos por dermatólogo. El proyecto que estamos viendo es una ayuda a la evaluación a lo largo del tiempo. No es lo mismo que el mismo dermatólogo vea 2 lesiones de 6 milímetros muy redondas cada 6 meses en la imagen, que tenga ya unas imágenes que les pueda hacer un triaje para esos casos. El que identifica a un paciente que le haya llegado un estudio y diga, mire, él hace 6 meses tenía una lesión, esas lesiones son 3 milímetros más o han aumentado. Pero eso es un proyecto de investigación, no estamos hablando de que esté ahora mismo en la aplicación. Vale, perfecto. Nos pregunta Irene Sánchez si es recomendable usar fotoprotección oral. Mira, la fotoprotección oral, como hemos comentado, como he comentado, siempre se considera un complemento a la fotoprotección tópica, ¿vale? Está formulada principalmente por antioxidantes para prevenir el envejecimiento de la piel, está formulado por vitaminas y está formulado por carotenoides. Sí que se recomienda, en muchas ocasiones se recomienda cuando, pero siempre, como os digo, como complemento, porque sí, por sí sola no es un fotoprotector, ¿vale? Siempre hay que acompañarlo del uso del fotoprotector tópico. De hecho, sí que se está recomendando en muchas ocasiones cuando hay alguna alergia solar, cuando hay problemas con la piel, como complemento a la fotoprotección. Yo creo que Nicolás igual nos puede comentar algo más, pero siempre como complemento. Además, se insiste mucho. No tengo una información científica, por decirlo, es una evidencia. La experiencia de pacientes con estos casos es efectivamente como un complemento y lo que dicen es el que me quema menos cuando si no tengo suficiente tiempo para aplicarme cada 3 horas una crema solar, me lo tomo y es como si le alargara este efecto tan nocivo. Los que les salen muchas manchas, por ejemplo, los que son de piel blanca, les salen muchas manchas y estos les ayuda, ¿vale? Pero efectivamente no hay nada mejor que una protección solar tópica porque hace de barrera. Perfecto. Estamos, bueno, hasta que era la hora, pero contestamos si queréis un par de preguntas más y porque hemos empezado un poquito más tarde, pero para el resto sí que deciros que con tranquilidad daremos respuesta absolutamente a todos y os facilitaremos la documentación y la información de la jornada. Óscar Moro nos pregunta si existen casos en los que el melanoma se haya considerado como enfermedad profesional. Entiendo que no es fácil de justificar cuando la exposición haya sucedido durante el trabajo o la vida personal.
Sí, el melanoma como enfermedad profesional, bueno, aunque hay una causa directa con exposición a los trabajos al aire libre, está claro, ¿no? Pero no es fácil de demostrar que solo es por la exposición en el trabajo. Hay que tener en cuenta que la exposición solar es acumulativa de toda la vida y no es fácil hacer una relación directa con el trabajo, que es lo que considera la enfermedad profesional. Yo no conozco ningún caso, no lo sé si lo hay, yo no conozco ningún caso de melanoma considerado como enfermedad profesional. Perfecto. Es una enfermedad relacionada Carmen. con el trabajo, está claro, y el trabajo tiene muchas horas de exposición, pero el melanoma concretamente como enfermedad profesional yo no lo he visto nunca considerado y no sé si se habrá considerado. Vale. Carmen Rosa Cabrera Peñate nos pregunta si una empresa puede contratar directamente el servicio de dermatología y si hay algún contacto donde podamos dirigirnos. Carmen, os facilitaremos, o sea, tienes tu contacto habitual o si no de ASPI, pero nosotros os enviaremos ahora luego un correo electrónico como, bueno, pues agradeciendo la asistencia y a través de esta vía puedes contactar con nosotros y estaremos encantada de ayudarte y de asesorarte y ver que en tu empresa qué acción, ¿no? O qué programa podemos implantar. Y como os decía, sin ninguna más porque me sabe mal, pero bueno, Carmen López nos pregunta si es malo el autobronceador. La crema autobronceadora se refiere. Sí, entiendo que sí. Sí, mira, de hecho, si os habéis fijado, ya he hablado de Hydro Oil, que es un fotoprotector con un acelerador de bronceado, que ISDIN se planteó el sacarlo precisamente por esto. Porque había muchísima gente que decía que no quería utilizar un fotoprotector, que sino justo quería lo contrario, quería los aceleradores de bronceado, que generalmente los que están comercializados lo que hacen es acelerar el bronceado, pero no llevan ningún filtro. Pues por esto es por lo que ISDIN decidió el sacar el 2 en 1. Bueno, tú vas a acelerar un poco la producción de melanina, pero siempre acompañado del fotoprotector y con una protección alta. Porque de hecho, si os fijáis, precisamente ese producto lleva un factor de protección solar 30. No se formuló con un 50 porque la persona que busca un acelerador, os tengo que comunicar que nunca se va a poner un 50. Pero sí que es verdad que tampoco se formuló con un 8, con un 15, porque es una fotoprotección insuficiente. Por eso precisamente se formuló con un 30, para que aceleres el bronceado si buscas ese moreno, pero siempre lleves el uso del fotoprotector. Vale. Y Estela Antonio nos pregunta por qué salen las pecas en verano. Las pecas. ¿Por qué salen las pecas? ¿Por qué salen las pecas? No es que salgan las pecas, yo creo que es un poquito, bueno, no es que es, al final las pecas son un poquito de exceso de melanocitos activados y al sol se activan más y aparte en verano solemos ir con menos ropa, entonces lo vemos más, ¿vale? Detectamos lo que hemos visto a lo largo del tiempo más porque nos miramos más en el espejo, más que haya una cantidad. Eso puede salir en cualquier momento, las pecas. Hecho. Pues lo dicho, muchísimas gracias. Nos hemos pasado 5 minutos del horario previsto, pero bueno, yo creo que era interesante intentar atender al mayor número de consultas posibles. Insisto que os daremos respuesta absolutamente a todos y muchísimas gracias. Esperamos veros pronto en el próximo webinar. Y gracias a los tres por participar. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Adiós.